Vamos a explicar ahora el problema 23.14. Dice el problema, una carga de más 60 nanocoulombs se localiza 80 milímetros arriba de una carga de menos 40 nanocoulombs. ¿Cuál es la fuerza resultante sobre una carga de menos 50 nanocoulombs colocada 45 milímetros a la derecha de una carga de menos 40 nanocoulombs en dirección horizontal? Bueno, lo primero que tengo que hacer es imaginarme e interpretar esta redacción del problema en una imagen. Vamos por pasos. Una carga de 60 nanocoulombs positiva se coloca 80 milímetros arriba de una de menos 40 nanocoulombs. Mi imagen quedó así. ¿Está bien? 60 positivos sobre 40 negativos, 80 milímetros. 60 positivos sobre 40 negativos, 80 milímetros. Aquí está. 60 positivos sobre 40 negativos, 80 milímetros. Continuamos. ¿Cuál es la fuerza resultante sobre la carga de menos 50 nanocoulombs que se coloca 45 milímetros a la derecha de la carga de menos 40 nanocoulombs? Bueno, ubico. Esta carga de menos 50 se coloca 45 milímetros a la derecha de menos 40. Aquí está. Menos 50 negativa se coloca 45 milímetros a la derecha de menos 40. Y me pide que calcule la fuerza resultante sobre la carga de menos 50. Como quiere la fuerza resultante sobre la carga de menos 50, pues este va a ser el punto que se va a considerar el centro de mi eje coordenadas, donde representaré las fuerzas que están actuando sobre este punto para poder calcular después su resultante. Vamos a ver entonces que se forma un triángulo donde estos dos son los catetos y este es de 80 milímetros esta distancia, este otro cateto o esta otra distancia es de 45 milímetros. Listo. Entonces, nuevamente, lo primero que hice fue hacer mi eje coordenadas, aunque se vea que muy abajo, fue lo primero que hice. Y primero, como este va a ser el punto de referencia sobre el que quiero calcular la resultante, veo cómo va a actuar esta de 60 nanocoulombs sobre esta que es de menos 50 nanocoulombs. Debido a que esta carga es positiva y esta carga es negativa, pues la influencia va a ser una fuerza de atracción hacia aquella carga positiva. Sobre este punto voy a dibujar una fuerza F2 que va hacia más 60. Por lo tanto, F2 es esta fuerza que va hacia la de más 60 nanocoulombs. La dibujo en el segundo cuadrante, tal como se ve aquí. Después tengo que esta fuerza de 40 nanocoulombs negativos con esta otra que también es negativa, pues se van a rechazar. Por lo tanto, F1 va a ir hacia la derecha. Estas dos están rechazando y sobre este punto la fuerza que actúa es hacia la derecha, alejándose de esta. Aquí está. Entonces F1 la voy a poner que va hacia la derecha y le voy a poner entre paréntesis que la carga que me produce esta fuerza F1 es debido a la influencia de menos 40 nanocoulombs. La fuerza F2 está producida debido a la influencia de 60 nanocoulombs. Bueno, en este diagrama, si ustedes lo van dibujando al paso que voy explicando, nos falta este ángulo y mi diagrama de vectores no puede quedar completo si no tengo este ángulo, el ángulo medido respecto al eje X más cercano, que es el que yo utilizaré para calcular las componentes en X y en Y. Entonces, para calcularlo, pues nuevamente recurro al recurso de que yo tengo un triángulo rectángulo donde conozco los dos catetos y este ángulo lo puedo conocer con la función tangente inversa de
cateto opuesto 80 milímetros sobre cateto adyacente 45 milímetros. Lo puedo poner en las unidades de milímetros porque debido a que las dos unidades son iguales, se van a cancelar. Si ustedes pusieran 80 por 10 a la menos 3 y abajo 45 por 10 a la menos 3, el resultado debería ser el mismo. El ángulo que tengo en esta esquina del triángulo es 60.64 y como este ángulo es el ángulo que tiene el vector F2 con respecto a la horizontal, entonces este ángulo ya es mi ángulo medido respecto al eje X, que es mi horizontal. Listo, ya tengo mis vectores con mi ángulo. Ahora necesito conocer el valor de F1 y F2. Eso lo hago con la ley de Coulomb. Aplico la ley de Coulomb primero para F1, donde F1 es producido debido a la fuerza de menos 40 nanocoulombs. La constante eléctrica 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombs cuadrados por las dos cargas, el producto de las dos cargas que producen a F1. 40 nanocoulombs, donde el prefijo nano significa por 10 a la menos 9. 40 por 10 a la menos 9 coulombs por 50 por 10 a la menos 9 coulombs. Todo esto entre la distancia que hay entre estas dos cargas, 45 milímetros. En esta ocasión sí voy a poner 45 por 10 a la menos 3, ya que mi constante eléctrica tiene aquí metros, por lo tanto yo tengo que poner la unidad de la distancia que hay entre las cargas en metros. Ahora, observen que no pongo los signos de las cargas, ya lo hemos explicado antes. No necesito poner las cargas, los signos de las cargas, debido a que el signo de la fuerza se obtiene por la dirección de mi vector. Al introducir todo esto en la calculadora, obtenemos como resultado 8.889 por 10 a la menos 3 newtons. Después seguimos y obtenemos ahora la fuerza 2 con la ley de Coulomb nuevamente y recordemos que la fuerza F2 está producida o se obtiene debido a la influencia de estas dos cargas de 60 y de menos 50 nanocoulombs. Por lo tanto, es el producto de las cargas que yo sustituiré en mi fórmula. La distancia que debo poner, nuevamente no pongo signos, y nuevamente recuerden que nano es por 10 a la menos 9. La distancia que debo poner es la distancia que hay desde esta carga de 50 negativos, menos 50 nanocoulombs, a esta carga de más 60 nanocoulombs. La distancia que hay aquí, nuevamente es la hipotenusa de mi triángulo, por lo tanto lo obtengo sacando la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos al cuadrado. El resultado que yo obtuve fue 91.79 milímetros. Y este mili pues lo sustituiré con un por 10 a la menos 3 como que es el factor que corresponde al prefijo mili. Y esta distancia al cuadrado. Al introducir todo esto en la calculadora obtenemos que el resultado es 3.205 por 10 a la menos 3 newtons. Por último, pues tengo que calcular la resultante de estas dos fuerzas. Estas dos fuerzas que conforman mi sistema de vectores, pues tengo que hacer suma de fuerzas en X. Esto es sumar las componentes en X de cada uno de los vectores que forman mi sistema. Comienzo con F1, donde F1 va, recuerden que ahora sí tengo que ponerle el signo de la dirección hacia donde va. F1 va hacia más X, por lo tanto, pues voy a multiplicar F1 por coseno de 0, donde coseno de 0 es 1, pues puedo poner simplemente el valor de F1, que es 8.889 por 10 a la menos 3 newtons, este valor positivo, ya que la fuerza va hacia más X. Después la componente en X de la fuerza 2 va hacia menos X, por lo tanto, pues tengo que poner el valor de F2, que vale 3.205 por 10 a la menos 3, por el coseno de 60.64. Tiene que tener signo negativo porque va hacia menos X. Y el ángulo siempre se considera el que está medido respecto al eje X más cercano.
Y listo. Esto en la calculadora me da 7.318 por 10 a la menos 3 newtons. Ahora, la suma de fuerzas en Y es igual a... Tengo que sacar la componente en Y, la suma de las componentes en Y de cada uno de los vectores. F1 está sobre el eje X. Si esta fuerza está sobre el eje X, no tiene componente en Y. Por lo tanto, me paso a F2 y F2 sí tiene componente en Y, ya que tiene ángulo. 3.205 por 10 a la menos 3, seno del ángulo, seno de 60.64. Este vector queda positivo. ¿Por qué positivo? Porque la componente en Y de este vector va hacia arriba. ¿Se fijan? Si va hacia más Y, entonces va a ser positiva. Si estuviera dirigido hacia acá abajo, entonces sería negativa su componente en Y, pero no, ¿verdad? La tenemos hacia arriba, por lo tanto es positiva. Aquí tenemos positivo, el resultado positivo. Al meter esto en la calculadora nos da 2.79 por 10 a la menos 3 newtons. Ya que tengo mi suma de fuerzas en X y mi suma de fuerzas en Y, aplico la fórmula que ya habíamos comentado. Y si ustedes ponen esto en la calculadora, es decir, la raíz cuadrada de 7.318 por 10 a la menos 3 al cuadrado más 2.79 por 10 a la menos 3 al cuadrado y el resultado de la raíz cuadrada de esa suma de cuadrados es 7.832 por 10 a la menos 3 newtons. El ángulo se obtiene también con esta fórmula, tangente a la menos 1 de la suma de fuerzas en Y entre la suma de fuerzas en X, donde el ángulo va a ser igual a 20.87. Tangente a la menos 1 de esta suma de fuerzas en Y entre este valor, obtenemos este ángulo. ¿En qué cuadrante va a estar este ángulo? Pues recordemos, si la suma de fuerzas en X es positiva y la suma de fuerzas en Y me dio también positiva, ¿en qué cuadrante tengo X positiva y Y positiva? Pues en el primer cuadrante. Entonces estos 20.87 grados están medidos respecto a 0. Les recomiendo... Si ustedes solamente observan el video, si solamente observan cómo fui yo solucionándolo, el problema, 1 va a ser aburrido, 2 no se tiene la misma retención que si lo hacen ustedes con su propia mano. Les recomiendo que pongan pausa y vayan ustedes tratando de desarrollar el problema a su paso, o bien pueden verlo completo, lo tapan, intenten resolverlo ustedes mismos, por ustedes mismos y después ya nada más comparan en qué se pudieron haber equivocado y si los resultados fueron los mismos. Pero de ver no se aprende física, matemáticas y física no se aprenden de ver. Necesita uno agarrar el lápiz y estar resolviendo el problema. Ese es mi consejo.